Bueno, Nico, te Diga. propongo que nos metamos A de ver. lleno en un informe que han dado a conocer. Se trata de un análisis que, bueno, justamente eso hace, ¿no? Valga la redundancia. Analiza los últimos 2 años la situación del trabajo, de los empleos, ¿no? Nosotros venimos hablando un poco en estos días de la caída del consumo y teníamos ganas de conocer un poco sobre qué es lo que está pasando con el empleo, ¿no? Principalmente en nuestra provincia. Bueno, este informe lo que ha dado a conocer es que en Río Negro se han perdido 388 empleos registrados en los últimos 2 años, ¿sí? En la era Milei, podríamos decir, aunque bueno, el número tiene diferencias, ¿no? Hay sectores, hay tamaños, hay empresas. Queríamos conocer un poco, bajar este informe que han realizado desde el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, sí. Y ya la tenemos en comunicación a Constanza Ruggeri, que es, bueno, es contadora y justamente es investigadora dentro del CEPA. ¿Cómo estás, Constanza? Buen día, te saluda Sofía y Nicolás desde Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nico. Buenos días, Sofía. ¿Cómo andan? Bien, acá... ¿Todo bien? Bien. La verdad que teníamos ganas de poder hablar un poco y entender y bajar, ¿no? Al plano de quienes no entramos tanto en los informes, de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es lo que han estudiado? ¿Por qué han decidido en un principio analizar esto? Bien, bueno, mira, te cuento. En el Centro de Economía Política, como bien dijiste y bien presentaste, bueno, tiene lo que es una casa de estudios que tiene el objetivo de poder democratizar el estudio y la comprensión de la economía argentina, trayendo a tierra, digamos, y este Centro de Estudios Políticos y Económicos se está federalizando. En ese marco, el Centro de Economía Política tiene su informe nacional y hay varias provincias que ya estamos replicando estos informes con datos provinciales. Nosotros lo que vemos es que a nivel nacional hay una merma y una caída muy importante neta de puestos de trabajo y quisimos ver cuál era la situación de la provincia de Río Negro. Nosotros lo que utilizamos es la fuente de información que está publicada, cualquiera puede acceder, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? En el tablero dinámico de cobertura y financiación, y tiene esta base de datos 2 meses de rezago en la publicación de los datos. Por eso el último dato publicado que tenemos es de abril, ¿sí? Ahora ya se debe estar publicar mayo, ¿sí? En lo que encontramos es dos grandes universos, que es la cantidad del empleo registrado. Cuando hablamos de empleo registrado, estamos hablando claramente público y privado, sí, el universo, excluye, sí, a personas de casas, empleados de casas particulares, está excluido del análisis, sí, y si querés, y también cuál es la evolución de la cantidad de unidades productivas radicadas en la provincia, ¿sí? Y cuando estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de trabajadores dentro de la provincia, ¿sí? Que están radicados también en la provincia. Si querés, cuento ya lo que sería los datos, a dónde llegamos, qué encontramos. Sí. Nosotros lo que analizamos es entre noviembre de 2023 y abril de 2026, tuvimos que, por las características de nuestra provincia, en sus actividades productivas y la estacionalidad, podemos decir, de las actividades productivas, porque cuando nosotros bajamos la base de datos bruta, digamos, de SRT, que se puede descargar, encontramos que en febrero y marzo de cada año nosotros tenemos picos de unidades productivas y picos de trabajadores. Esto está íntimamente ligado a la fruticultura, ¿no? Claro. A la cosecha y la producción de la fruta de pepita, claro, de la pera y la manzana concretamente. Entonces, para poder atenuar esa estacionalidad y para que sea más representativo y poder comparar un mes de noviembre con un mes de marzo, ¿no? Pues si no, no sería sesgada la información, lo que hicimos fue hacer un promedio móvil, ¿no? Tomar los el mes y 11 meses anteriores y dividirlo por 2, un promedio, ¿sí? Como para poder atenuar y ver también cuál es la tendencia más de fondo, más allá de lo que de la serie bruta y poder disminuir estos sesgos en el análisis. Entonces, bueno, lo que encontramos es que efectivamente, como mencionaste, en el empleo registrado hay una pérdida neta de 355, con datos a abril, 355 puestos de trabajo, que va, esto en términos absolutos, y es una pérdida neta. Y va de 2.380 trabajadores a 212
1.026 trabajadores, ¿sí? Lo que representa en términos relativos, digamos, un 0,17% de caída, por lo cual estamos hablando de una caída moderada, ¿sí? del empleo en la provincia. Cuando nosotros desagregamos a nivel sectorial, que esa información también la tenemos disponible, porque estos 355 es neto, ¿no? Entonces, dentro de estos 355, como bien dijiste vos, encontramos algunos sectores que aumentaron su cantidad de puestos de trabajo y otras que lo redujeron. Entonces, al analizarlo sectorial, encontramos que los sectores productivos, digamos, o las actividades, mejor dicho, con mayor caída en términos absolutos, fueron la administración pública, con 2.511 pérdidas de puestos de trabajo, y comercio con 2.146 puestos de trabajo. Por otro lado, encontramos sectores que tuvieron un incremento importante también, o los que más incremento tuvieron, como fueron actividades administrativas y servicios de apoyo, con 1.184 puestos de trabajo más, y agricultura, ganadería, casa, silvicultura, con 1.899 puestos de trabajo más. Vemos entonces que hay gran heterogeneidad dentro de estos valores netos, ¿no? Y en lo que tiene que ver con términos relativos, esto quiere decir, por sector, cuáles son los sectores que en términos de su incidencia, cuánto más cayó o cuánto más aumentó en los puestos de trabajo entre este periodo, siempre hablando del promedio móvil, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, lo que encontramos es que servicios inmobiliarios tuvo una caída, una contracción del 25,52%, luego le sigue información y telecomunicaciones con 11,31% y actividades, servicios artísticos y culturales con un 8,95% de contracción. Por otro lado, los sectores que más un incremento tuvieron en términos relativos fueron salud humana y servicios personales, con un 15%, y actividades administrativas y servicios de apoyo con un 22,75%. Eso en términos de la cantidad de trabajadores registrados. Si continúo, ¿me quieren hacer alguna consulta? No, sí, estoy bueno, ahí analizando lo que vos mismos analizaron, los datos, ¿no? Para tenerlos. Y hay algo que entiendo que hay una diferencia cuando se mira el tamaño, ¿no? De las empresas también que están analizando, como que hay algunas que... Sí. Tal cual. Bueno, en ese marco, por tamaño de empresa, nosotros lo que vemos es que hablo de trabajadores, así separo todo el esquema de trabajadores y luego pasamos a ver cómo evolucionan las unidades productivas. Bien. Los trabajadores, nosotros tenemos por tamaño de nómina de empleados, ¿sí? De trabajadores, hay toda una segregación, ¿sí? Y lo que encontramos que de los 355 que dijimos que eran netos, ¿cómo se componen? Se componen que 1.036 fueron la contracción neta de cantidad de trabajadores hasta 500 trabajadores, ¿sí? Esto quiere decir las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Mientras que más de 500 trabajadores hay un incremento de 681 trabajadores, ¿sí? Por lo tanto, lo que vemos es que en este caso la caída de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas no logra ser compensado, digamos, por el incremento de trabajadores en las más grandes empresas, ¿sí? Sí, tal cual. Y pensando particularmente justamente en esto, ¿no? En las pequeñas y medianas empresas, ¿cuáles son qué es lo que tienen en cuenta esta pérdida, ¿no? ¿Cómo se ven reflejada esa pérdida de empleados dentro de las mismas? Eso porque lo pienso más en las economías chicas, ¿no? En las economías regionales, locales, que son las que entiendo están sintiéndose más esta pérdida. Claro, sería qué parte de la economía rionegrina debería preocuparnos más, ¿no? Claro. A partir de estos datos, digamos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con, ustedes me comentaban que estaban charlando sobre la caída del consumo, ¿no? Sí, la caída del consumo se ve reflejado, digamos, en este dato de la caída en la cantidad de puestos de trabajo en el comercio, que es el segundo que apunta a las pérdidas netas, digamos. Eso lo vemos reflejado claramente en la vida cotidiana, ¿no? En la gente de a pie, digamos. Y claramente esto se complementa, en realidad, con lo que tiene que ver con
con la contracción sostenida que estamos viendo ya en unidades productivas, que de la matriz productiva provincial, ¿sí? Lo que estamos viendo es alguna cierta situación de contracción, hablando de puestos de trabajo. Yo quería terminar con este análisis cuando cuente la parte de las unidades productivas, porque la caída, digamos, que estamos viendo de cantidad de trabajadores en las pequeñas y medianas empresas se ve reflejado, como les comentaba, en la vida cotidiana y afecta a actividades que son de pequeñas, de las pequeñas economías regionales, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver con el análisis y la comparación de algunos datos, como en el agro, es alguna cierta primarización, un poquito de una tendencia a la primarización de la economía provincial, digamos, y de la concentración, digamos, ¿no? Porque esta situación de caída más significativa de cantidad de puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas y un incremento en las más grandes, que si miramos el gráfico, en las más grandes son 33, ¿sí? 33 contra, como bueno, no, 10.000, son muy poquitas, muy concentradas la cantidad de empresas. Son muchas más las que están mal. Claro, son muchas más las que están mal y también nos genera cierta dependencia la toma de decisiones de esas grandes en términos de la permanencia o digamos en términos de sostener o no sostener esos puestos de trabajo, sí, que siempre que tenemos más diversificado es más la pérdida, digamos, o el riesgo, digamos, de la pérdida de esos puestos también tiene otros componentes, digamos. Claro, o sea, no nos quedamos solamente con este número, digamos, con este dato del, creo que era el 0,17, si mal no recuerdo, sino que hay que analizar un poco más en profundidad, que es justamente lo que hicieron ustedes. Claro, de todas maneras, no es digamos, la caída es moderada, sí, y de alguna manera se viene recuperando, pero se viene recuperando con esta configuración, ¿no? Con esta configuración, los sectores que vienen recuperando, que vienen contratando, son esas 33 grandes empresas en este periodo, ¿sí? De hecho, hubo una incorporación de 2 empresas más en este tiempo, en este lapsus de tiempo entre noviembre del 23 y abril del 2026. Hubo 2 incorporaciones de grandes empresas y después una fuerte caída de unas 386 unidades productivas menos de hasta 500 trabajadores, ¿sí? Entonces, bueno, se ve eso, digamos, como un poco la gran conclusión, digamos, para mí tiene que ver y se complementa, y si querés te lo cuento, cómo evolucionan los empleadores, que en realidad ahí es donde vemos una contracción sostenida significativa del entramado productivo, ¿sí? Porque en todo el periodo tenemos 384 empresas menos. De esas 384 están la mayoría concentradas en pequeñas empresas, ¿sí? Y tenemos una caída relativa del 3,84%, que en realidad pasa de 10.000 empresas a 9.622 en el periodo en el que estamos analizando, siempre aclarando que esto es el promedio móvil, ¿sí? Bien. Y dentro de la desagregación sectorial también vemos que servicios de apoyo y almacenamiento, agricultura, ganadería y pesca, ganadería, caza, pesca y silvicultura, son los que vienen apuntalando la caída en términos de cantidad de empleadores, ¿no? Con un 94 y 94 unidades productivas menos para servicios de transporte y 87 para agricultura. Industria manufacturera también tiene una caída de 61 unidades productivas menos. Mientras que actividades como explotación de minas y canteras tiene 11 unidades productivas más, servicios, asociaciones y servicios personales tiene un 19 unidades productivas más, y actividades administrativas y servicios de apoyo tiene 19 unidades más también. Esto acá lo que vemos es que, por lo menos una de las cosas que identificamos, es que si nosotros estamos notando una caída en la cantidad de unidades productivas relacionadas al agro, por ejemplo, que es lo que les acabo de comentar, pero a la vez el agro está dentro de los sectores que más incrementaron su cantidad de puestos de trabajo, ¿sí?
la cantidad de puestos de trabajo, podemos entender de que esos puestos de trabajo, como comentábamos antes, están concentrándose en menos cantidad de empresas, ¿sí? ¿Hola? Sí, estamos escuchando atentamente. Sí. Así que bueno, esto, ¿no? Que la mayor caída, digamos, la encontramos efectivamente en las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Son las que más están sufriendo, y también me animo a decir que de las 386 unidades productivas menos que tenemos en el periodo, un 80% se concentran en las más pequeñas, ¿sí? Las más pequeñas, de 1 a 50, con nómina de 1 a 50 trabajadores, ¿sí? Entonces sí, se ve reflejado la tendencia general que estamos viendo a nivel nacional también, con las particularidades de nuestra provincia, pero vemos reflejada esa contracción en términos de la diversidad, y vemos como en los datos, digamos, reflejado la voluntad de cambio de matriz productiva también, en términos de un fomento más fuerte que se está teniendo a lo que es la producción primaria, digamos, ¿no? Esto del incremento en unidades productivas de minas y canteras, claro, ¿no? La agricultura también. Bien. Ahí no te Así quiero... Que bueno. Perdón, no te quiero robar demasiado más tiempo porque ya nos has comentado un montón, pero hay algo que, por supuesto que tenemos que traer y consultarte un poco, porque todo este informe está construido, vos lo decías, por datos de empleado registrado, ¿no? Y yo pienso un poco en cómo se trabaja con el trabajo informal, que sabemos que existe y que hay, ¿no? Si hay datos está ahí bien, que se escapan. Y muchísimos, ¿no? Muchísimos, sí. Muchísimos. Ahí como sabemos, es mucho más difícil de poder cuantificar para poder tener información, porque no hay un registro. Sí hay algunas estimaciones que se realizan, y dentro de las cosas que siempre un gran universo nos va a quedar afuera. Pero lo que veníamos viendo, y me recuerdo de algunos informes publicados por CEPA sobre empleo, comparando con la generación de monotributos, ¿sí? Eso tiene que ver con una connotación de precarización laboral, ¿no? Sí. Lo que vemos es que hay una relación inversamente proporcional, o sea, a medida que van cayendo fuertemente los trabajos formales, van incrementándose en la misma medida, o casi en la misma medida, el laburo monotributista. ¿Qué eso quiere decir? ¿Que sea nuevos trabajadores, como planteaba nuestro presidente en algún momento? No, eso quiere decir también que hay más pluriempleo, digamos. Hay muchos trabajadores que han hecho monotributo, y después hay un montón que están por fuera del sistema, como bien decís. Así que la situación es bastante peor, digamos, en términos de que, están dados todo el caldo de cultivo para la precarización laboral, para ser su propio jefe, digamos, o para tener condiciones laborales como monotributista que la verdad que se pierden todos los derechos sociales, porque nosotros estos datos que tenemos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, justamente son todas aquellas personas, son aquellos trabajadores registrados que tienen seguridad social, que tienen acceso a la seguridad social, que tienen una RT, ¿no? Que tienen una obra social obligatoria, ¿sí? Que tienen aporte, que tienen sueldo en blanco, y por lo tanto también tienen jubilación, digamos. Si esta situación nosotros la estamos viendo en ese mercado formal, claramente en el mercado informal, o todo lo que queda por fuera, la situación es mucho peor, y no hay datos para poder consultar, digamos, de cuáles, si bien hay estimaciones, no hay datos certeros, pues muy difícil de cuantificar. Bien. Constanza, agradecerte por estos minutos. ¿Dónde podemos acceder? Bueno, nosotros ya accedimos, pero quizás a la gente que se ha quedado con ganas de acceder completo a todo el texto. Bien, este texto lo van a encontrar, o yo voy a consultar, debería estar publicado en el Centro de Economía Política de la página, que es www.centrocepa.com, que está ahí tienen el repositorio
de todo. También comentarles que el Centro de Economía, como casas de estudios, aborda no solo economía real, que es de lo que estamos hablando, y porque solamente acá estamos hablando de cantidades, ¿no?, de trabajadores. Después tienen estudios que realizan sobre pérdida de poder adquisitivo, después sobre cuestiones más duras que tienen que ver con la evolución, la situación financiera, monetaria, la cuestión de la recaudación fiscal. Hay un montón de informes, tiene un equipo técnico muy riguroso, así que los informes los pueden encontrar ahí. Después también nos pueden escribir y seguir en Instagram, que tenemos la Instagram de CEPA Río Negro, que es cepa.rionegro, y también el Instagram de CEPA Nacional, digamos, que es Centro CEPA, CTRO, ¿sí? CEPA, lo buscan así en Instagram y encuentran la página. Bien, Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Muy bien, ahí pasaba Constanza Ruggeri, con todo este análisis otorgado por el CEPA. Así es. Y lo que conlleva el empleo en Río Negro. Tal cual. Bueno, lo decían ahí, sí, bueno, ella es contadora, investigadora dentro del Centro de Economía Política Argentina, y en la página del CEPA van a poder encontrar este análisis completo que han hecho, denominado Análisis de la Dinámica Laboral y de Empleadores de la Provincia de Río Negro, con todos estos datos que se analizan desde los últimos 2 años. Así que bueno, ahí va a estar todo, y me parece que es un tema que está bueno traer, ¿no? Conocer un poco también cuáles